No podrías resolver un simple problema aritmético, ni aunque tu vida dependiera de ello, Marcus. Pero aquí tienes un desafío. Resuelve esta ecuación y todo mi salario de este año será tuyo. ¿Qué sucede cuando la burla arrogante de un maestro se convierte en el mayor error de su carrera? En la historia de hoy, un tranquilo estudiante negro de 12 años enfrenta la humillación delante de toda su clase, cuando su profesor de matemáticas lo señala con un reto imposible. Pero a veces, los estudiantes más discretos guardan los secretos más extraordinarios. Lo que ocurre a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre juzgar a los demás por su apariencia. Esta es una historia que te estremecerá hasta lo más profundo y te recordará por qué todo niño merece respeto. La luz de la tarde se filtraba por las polvorientas ventanas del aula de matemáticas avanzadas de la escuela secundaria Roosevelt, proyectando largas sombras sobre los desgastados pupitres de madera. El señor Harold Whitman estaba al frente de la clase, su cabeza medio calva brillando bajo las luces fluorescentes, mientras observaba a sus alumnos de séptimo grado con un desdén apenas disimulado. Su bigote se movía con cada mirada de desprecio, especialmente cuando sus ojos se posaban en Marcus Johnson, el único estudiante negro en su clase de matemáticas avanzadas. «¡Oh, clase!», anunció el señor Whitman, con una voz cargada de condescendencia. «Vamos a explorar algo que separará a los verdaderamente dotados de aquellos que... bueno, digamos, de los que están aquí por error». Su mirada se detuvo con intención en Marcus, que permanecía en silencio en la tercera fila, sus oscuros ojos fijos en el cuaderno en blanco frente a él. Sarah Chen, la mejor estudiante de la clase, se movió incómoda en su asiento. Había notado cómo el señor Whitman siempre dirigía sus comentarios más duros hacia Marcus, a pesar de que el chico mantenía un promedio constante de B+. Tommy Rodríguez, sentado junto a Marcus, apretó la mandíbula, pero permaneció callado. Todos habían aprendido que desafiar al señor Whitman solo empeoraba las cosas. «He preparado un problema especial», continuó el señor Whitman, girándose para escribir en la pizarra con trazos exagerados. «Un verdadero reto para matemáticos. Algo con lo que incluso los profesores universitarios podrían tener dificultades». Terminó de escribir y dio un paso atrás, revelando una compleja ecuación diferencial llena de múltiples variables, símbolos de integrales y funciones anidadas que parecían bailar por toda la pizarra en un laberinto de complejidad matemática. El aula quedó en silencio. Incluso Sarah, que normalmente abordaba cada problema con confianza, miraba la pizarra con los ojos muy abiertos. No era solo avanzado para séptimo grado, era avanzado para la secundaria e incluso a nivel universitario. «Ahora», dijo el señor Whitman, con los labios curvados en lo que solo podía describirse como una sonrisa cruel. «Sé que la mayoría de ustedes ni siquiera entenderá lo que está viendo, pero quizá...». Hizo una pausa dramática, encontrando de nuevo la mirada de Marcus. «Quizá nuestro señor Johnson quiera intentarlo. Después de todo, no fue la acción afirmativa lo que te trajo a esta clase. Tal vez deberíamos ver si puedes justificar tu presencia aquí». La temperatura en el aula pareció bajar 10 grados. Varios estudiantes soltaron un audible jadeo. La mano de Tommy se movió instintivamente hacia el escritorio de Marcus en un gesto de apoyo. Pero Marcus permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable. «De hecho», continuó el señor Whitman, disfrutando claramente del momento, «hagamos esto interesante. No podrías resolver un simple problema aritmético, ni aunque tu vida dependiera de ello, Marcus. Pero aquí tienes un desafío. Resuelve esta ecuación, y todo mi salario de este año será tuyo». Soltó una risa áspera que resonó en las paredes. «Son $8,000, chico. Más dinero del que tu familia probablemente haya visto jamás». La crueldad de la frase flotó en el aire como una nube tóxica. Un estudiante del fondo susurró: «Eso no está bien», pero el señor Whitman lo silenció con una mirada fulminante. «¿Qué pasa? ¿Nadie quiere defender al señor Johnson? ¿Nadie cree que pueda hacerlo?».
Preguntó mientras caminaba lentamente entre los pupitres, sus pasos resonando de forma ominosa. Esto es lo que pasa cuando bajamos nuestros estándares, clase. Cuando dejamos entrar a cualquiera en programas avanzados, solo para cumplir cuotas. Marcus finalmente levantó la vista. Su rostro de 12 años estaba sereno a pesar de la humillación que caía sobre él. Sus ojos se encontraron con los del señor Whitman y, por un momento, algo brilló allí. No era ira, ni dolor, sino algo completamente distinto. Algo que hizo que el señor Whitman se detuviera a mitad de paso. Bueno, Marcus. El señor Whitman se recuperó rápidamente, ocultando su momentánea incomodidad con una burla renovada. ¿Vas a quedarte ahí sentado como una estatua, o vas a admitir que esto está fuera de tu alcance? No hay vergüenza en reconocer tus limitaciones. De hecho, sería lo primero inteligente que has hecho en todo el año. El reloj en la pared marcaba con fuerza en el silencio que siguió. 24 pares de ojos observaban, esperando ver qué pasaría después. Algunos miraban con simpatía, otros con curiosidad, y unos pocos, influenciados por el comportamiento del señor Whitman, parecían casi ansiosos por ver a Marcus fracasar. Tommy finalmente habló, con la voz temblando de ira. «Señor Whitman, esto no es justo». «No puedo qué, señor Rodríguez». El señor Whitman se giró bruscamente hacia él. «¿No puedo desafiar a mis estudiantes? ¿No puedo esperar excelencia? ¿O no puedo señalar cuando alguien claramente no pertenece?» Luego volvió a mirar a Marcus. «Última oportunidad, Johnson. Admite que no puedes hacerlo y seguiremos con la lección. Si sigues perdiendo nuestro tiempo, tendré que hablar con la directora Carter sobre tu aptitud para esta clase». La amenaza flotaba pesadamente en el aire. Todos sabían que ser expulsado de matemáticas avanzadas devastaría el expediente académico de cualquier estudiante. Para un niño de 12 años, sería un golpe que podría afectar todo su futuro educativo. La injusticia de todo aquello hizo que a Sarah se le revolviera el estómago. Abrió la boca para protestar, pero la mirada afilada del señor Whitman la silenció. Marcus se levantó lentamente, con la silla raspando contra el suelo. A los 12 años, era bajo para su edad, y tenía que mirar hacia arriba al señor Whitman, que tenía una estatura media. Pero había algo en su postura, una dignidad tranquila que parecía llenar el espacio a su alrededor. Caminó hacia el frente del aula con pasos medidos, cada uno deliberado y sin prisa. «Necesitaré unos 20 minutos», dijo Marcus en voz baja, tomando un trozo de tiza. El señor Whitman estalló en carcajadas. ¿20 minutos? Chico, no podrías resolver esto ni en 20 años. Pero adelante, avergüénzate. Clase. Presten atención. Esto es lo que pasa cuando el orgullo supera a la capacidad. Cuando Marcus levantó la tiza hacia la pizarra, sus manos firmes y seguras, nadie en esa sala podría haber imaginado lo que estaba a punto de suceder. El chico callado al que habían subestimado, el estudiante que su profesor había ridiculizado y menospreciado, estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre el potencial, los prejuicios y el peligro de juzgar a alguien por el color de su piel. La tiza se movía sobre la pizarra con un suave y rítmico rasguño que parecía hipnotizar al aula. La pequeña mano de Marcus trabajaba con una confianza sorprendente, creando filas ordenadas de números y símbolos que fluían como una sinfonía matemática. El señor Whitman se mantenía a un lado, con los brazos cruzados y el bigote moviéndose con diversión, esperando el inevitable momento en que Marcus tropezara. «Observen con atención, clase», anunció el señor Whitman, con ese tono condescendiente que había perfeccionado en sus 30 años de carrera. «Esto es lo que llamamos falsa confianza. El señor Johnson aquí cree que escribiendo números al azar, de alguna manera se topará con la solución. Es realmente bastante triste, pero Sarah Chen, mirando desde su asiento en la primera fila, notó algo diferente. Marcus no estaba escribiendo al azar. Su enfoque era metódico, sistemático. Había comenzado descomponiendo la compleja ecuación diferencial en componentes más pequeños, identificando cada variable
y su relación con las demás. Era exactamente lo que su hermana mayor, estudiante universitaria, le había mostrado una vez cuando la visitó en la universidad. Tommy se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos muy abiertos. Puede que no entendiera las matemáticas avanzadas, pero reconocía la expresión en el rostro de Marcus. Era la misma que había visto cuando jugaban ajedrez durante el almuerzo. Concentración total, absoluta. Marcus estaba en su elemento. «Oh, esto es buenísimo», rió el señor Whitman, acercándose para examinar el trabajo de Marcus. «Estás intentando usar integración por partes. ¿Sabes siquiera lo que significa o solo lo viste en alguna película?» Se giró hacia la clase. Esto es lo que pasa cuando los estudiantes intentan golpear por encima de su categoría. Recogen términos y técnicas que no entienden y las sueltan esperando que algo funcione. Marcus se detuvo un momento, con la tiza a 1 centímetro de la pizarra. Sin girarse, habló con una voz clara y calmada. «En realidad, señor Whitman, estoy usando una combinación de integración por partes y sustitución. El enfoque tradicional no funcionará aquí debido a las funciones anidadas. Primero hay que transformar la ecuación». El aula quedó en silencio. Incluso los habituales susurros y movimientos nerviosos se detuvieron. El rostro del señor Whitman se puso rojo, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. Ningún alumno de 7º grado debería conocer esos términos, y mucho menos entender cuándo y cómo aplicarlos. «Adivinanza afortunada», balbuceó, recuperando la compostura. Probablemente escuchaste esas palabras en alguna parte y solo las estás repitiendo. Continúa con tu intento. Estoy seguro de que a la clase le resulta muy entretenido. Marcus simplemente asintió y volvió a su trabajo. La tiza danzaba sobre la pizarra, creando elegantes demostraciones matemáticas que parecían construirse unas sobre otras como una torre cuidadosamente diseñada. Realizó la primera transformación mostrando cada paso con una claridad que haría envidiar a un autor de libros de texto. Sara sacó su teléfono bajo el pupitre, grabando en secreto lo que ocurría. Algo le decía que este momento debía ser preservado. No era la única. Tommy tuvo la misma idea, con el teléfono apenas visible, mientras capturaba la creciente ecuación en la pizarra. «Han pasado 5 minutos», anunció en voz alta el señor Whitman, revisando su reloj con teatral precisión. «Solo quedan 15 minutos más de esta farsa. Espero que todos estén aprendiendo algo de esto, sobre todo la importancia de conocer sus limitaciones». Pero a medida que pasaban los minutos, la arrogancia del señor Whitman comenzó a tambalear. Marcus había llenado casi la mitad de la pizarra y, incluso para alguien que intentaba no mirar demasiado, se hacía evidente que aquello no eran garabatos al azar. Había una lógica, un flujo que incluso el estudiante menos dotado en matemáticas podía percibir. «Señor Whitman», dijo finalmente Sara, incapaz de contenerse más. Creo que en realidad lo está resolviendo». «Tonterías», replicó él, pero su voz se quebró ligeramente. «Señorita Chen, esperaba más de usted que dejarse engañar por esta actuación. Que alguien copie fórmulas de Internet no significa que las entienda». «Pero no está copiando», intervino Tommy, tomando valor gracias al apoyo de Sara. «Las está deduciendo. Mire el paso 7. Eso no está en ningún libro que yo haya visto». El señor Whitman avanzó hacia la pizarra, su rostro ahora de un peligroso tono púrpura. Estudió el trabajo de Marcus buscando errores, cualquier señal de que aquello fuera un truco o una trampa. Pero las matemáticas eran impecables. Más que impecables, eran elegantes. El tipo de solución que los matemáticos llaman hermosa. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz baja y amenazante. «¿Quién te dio la respuesta?». «No hay manera, absolutamente ninguna, de que un niño de 12 años pueda resolver este problema. Especialmente no». Se detuvo, pero todos sabían lo que estaba a punto de decir.
Marcus dejó la tiza y se giró para mirar a su profesor por primera vez desde que comenzó el problema. Su rostro joven estaba sereno, pero había algo en sus ojos. No exactamente desafío, sino una especie de fuerza tranquila que parecía ir más allá de sus años. «Señor Whitman», dijo con voz pareja, «usted dijo que si resolvía esta ecuación, su salario sería mío». ¿Lo dijo en serio o solo intentaba humillarme delante de todos? La pregunta flotó en el aire como un desafío en sí mismo. El rostro del señor Whitman pasó por varias emociones: incredulidad, ira, miedo y algo que quizá fuera el primer indicio de pánico. Eso era obviamente una forma de hablar. Tartamudeó. Ninguna persona razonable pensaría. ¿Entonces? ¿Estaba mintiendo?, preguntó Marcus, con la voz aún perfectamente calmada. Hizo una promesa que nunca tuvo intención de cumplir, solo para hacerme quedar como un tonto. La inversión moral era completa. De repente, no era Marcus quien parecía ridículo. Era el señor Whitman, el profesor que había pasado los últimos 15 minutos burlándose y menospreciando a un niño ahora. Se encontraba a la defensiva, intentando justificar su comportamiento cruel. «Quiero que termines el problema», dijo de repente Sarah, poniéndose de pie. «Marcus, por favor, termínalo». «Todos queremos verlo». «Sí», asintió Tommy, también levantándose. «Acábalo, Marcus». Uno por uno, otros estudiantes comenzaron a levantarse, incluso aquellos que al principio parecían estar del lado del señor Whitman. Algo poderoso estaba ocurriendo en el aula, un cambio en el equilibrio de poder que no tenía nada que ver con la edad o la autoridad, y todo que ver con la verdad y la justicia. Marcus miró a sus compañeros, con una pequeña sonrisa en las comisuras de los labios, la primera emoción que mostraba desde que comenzó la prueba. Tomó la tiza de nuevo y se volvió hacia la pizarra. 10 minutos más, dijo en voz baja. Es todo lo que necesito. El señor Whitman permaneció inmóvil, observando cómo su mundo cuidadosamente construido, un mundo donde él era la autoridad incuestionable, donde ciertos estudiantes pertenecían y otros no, comenzaba a desmoronarse con cada trazo de tiza sobre la pizarra. Lo imposible estaba sucediendo justo frente a sus ojos, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El aula se había transformado en algo parecido a una sala de audiencias, con Marcus como fiscal, construyendo metódicamente su caso en la pizarra. Cada paso matemático era otra pieza de evidencia. Cada ecuación, un testimonio de su brillantez. El señor Whitman caminaba de un lado a otro detrás de él como un animal enjaulado, con sus zapatos lustrados repiqueteando contra el suelo de linóleo en un ritmo cada vez más agitado. «Esto es ridículo», murmuró el señor Whitman, lo bastante alto para que todos lo escucharan. «No sé qué clase de truco es este, pero no lo toleraré. Johnson, dime ahora mismo quién te ayudó a prepararte para esto. ¿Acaso viste mi plan de clases, otro profesor?» «Señor Whitman», interrumpió Sarah, con una voz ahora más firme. «Marcus se sienta a mi lado en todas las clases. Nunca ha hecho trampa. Ni una sola vez. Tal vez simplemente es bueno en matemáticas». La sugerencia pareció causarle dolor físico al señor Whitman. Su rostro se contrajo como si hubiera mordido algo agrio. ¿Bueno en matemáticas? Esto no es solo bueno en matemáticas, señorita Chen. Esto es matemáticas de nivel de posgrado. ¿Está sugiriendo que este niño es algún tipo de prodigio? La palabra niño salió torcida, cargada de implicaciones que hicieron que varios estudiantes se movieran incómodos en sus asientos. 2 estudiantes en la última fila, Jennifer Walsh y David Kim, intercambiaron miradas significativas. Llevaban suficiente tiempo en la clase del señor Whitman para reconocer el patrón. No era la primera vez que él señalaba a un estudiante de color, pero nunca había sido tan descarado, tan cruel.
Marcus continuó trabajando, aparentemente ajeno al caos a su alrededor. Ya había pasado a la segunda mitad del problema, aplicando ahora conceptos avanzados de cálculo que la mayoría de los estudiantes nunca había visto antes. Su letra seguía siendo limpia y precisa, incluso cuando la tensión en la sala alcanzaba niveles insoportables. «Voy a llamar a la directora Carter», anunció de repente el señor Whitman, alcanzando el teléfono del aula. «Esto es claramente una interrupción del ambiente de aprendizaje. Johnson está haciendo una burla de esta clase con su actuación». «Espere». Tommy se levantó tan rápido que su silla chirrió ruidosamente contra el suelo. «No puede llamar a la directora porque un estudiante está resolviendo un problema que usted mismo le dio. Eso es una locura». El señor Whitman se giró bruscamente hacia Tommy, señalándolo con el dedo de forma acusadora. «Señor Rodríguez, siéntese inmediatamente o se unirá a su amigo en la oficina de la directora. No toleraré la insubordinación en mi aula». ¿Insubordinación? Intervino finalmente Jennifer Walsh, con la voz temblorosa pero decidida. «Lo único que hizo fue defender a Marcus. Usted es quien montó todo este espectáculo, señor Whitman. Usted es quien dijo que Marcus no podía hacerlo porque él se detuvo. Pero todos sabían lo que estaba a punto de decir. La atmósfera en la sala había cambiado drásticamente. Lo que había comenzado como un maestro humillando a un estudiante se había convertido en algo más grande. Un momento de ajuste de cuentas que se venía gestando durante meses, tal vez años. Estudiantes que antes habían permanecido en silencio, ya fuera por miedo o por indiferencia, estaban encontrando su voz. David Kim levantó la mano, un gesto extrañamente formal dadas las circunstancias. «Señor Whitman, me gustaría señalar que a Marcus le quedan 15 minutos. Usted dijo 20 minutos. Es justo dejar que termine». «¿Justo?», rió el señor Whitman, pero era una risa hueca, sin verdadera alegría. ¿Desde cuándo la justicia es una preocupación en matemáticas? O puedes hacer el trabajo o no puedes. Y claramente él fue interrumpido por un suave golpe en la puerta. Todos se giraron para ver a la directora Evelyn Carter, de pie en la entrada. Su traje profesional impecable, su expresión inescrutable. Como mujer afroamericana que había ascendido en el sistema educativo, imponía respeto con solo su presencia. «Señor Whitman», dijo con calma entrando en la sala. «Pasaba por aquí y no pude evitar notar voces elevadas. ¿Está todo bien aquí?». El rostro del señor Whitman pasó por varias transformaciones rápidas antes de adoptar lo que claramente creía que era una sonrisa profesional. «Directora Carter, llega en el momento perfecto. Estaba a punto de llamarla. Tenemos una situación aquí con Marcus Johnson. Está siendo disruptivo, negándose a reconocer sus limitaciones. Y está resolviendo un problema de matemáticas», interrumpió Sara, sorprendida por su propia valentía. Uno realmente difícil que el señor Whitman dijo que era imposible para cualquiera de nosotros, especialmente para Marcus. Los ojos de la directora Carter recorrieron la sala, captando la atención, los estudiantes de pie, y finalmente posándose en Marcus, quien se había detenido en su trabajo para mirarla. Su mirada pasó a la pizarra y, incluso desde la puerta, pudo ver la complejidad de lo que estaba escrito allí. «Marcus», dijo con suavidad, «¿te gustaría explicar qué está pasando aquí?». Marcus miró al señor Whitman y luego de nuevo a la directora Carter. Cuando habló, su voz fue firme pero respetuosa. «El señor Whitman me hizo un desafío, señora», dijo Marcus. «Me dijo que si podía resolver esta ecuación, me daría su salario anual. Estoy intentando resolverla». «Está haciendo trampa de alguna manera», intervino rápidamente el señor Whitman. «No hay forma de que un alumno de 7º grado pueda...». «Quiero verlo terminar», dijo la directora Carter, cortándolo con un tono que no admitía discusión. «¿Cuánto tiempo le queda?». 14 minutos, respondió Tommy con entusiasmo, mirando el reloj. La directora Carter asintió y se movió para colocarse en un punto donde pudiera ver mejor la pizarra.
Por favor, continúa. Marcus, quiero observar. La incorporación de la directora al público pareció alterar aún más al señor Whitman, que se inquietaba con la corbata, se alisaba el bigote repetidamente y aclaraba la garganta como si fuera a hablar, pero se quedaba en silencio. La dinámica de poder en la sala había cambiado por completo. Ya no era la autoridad suprema, sino un hombre viendo cómo su credibilidad se derrumbaba en tiempo real. Marcus volvió a la pizarra, tal vez con un poco más de confianza ahora que la directora Carter estaba presente, y trabajó en una transformación particularmente compleja que requería principios matemáticos que normalmente no se enseñaban hasta cursos universitarios avanzados. Varios estudiantes sacaron sus teléfonos, no para enviar mensajes ni navegar en redes sociales, sino para buscar los símbolos y técnicas que Marcus estaba usando. «Dios mío», susurró Jennifer mirando la pantalla de su teléfono. Esto es de un libro de texto de nivel de posgrado. Y lo está haciendo bien, cada paso es perfecto». El susurro se escuchó en la silenciosa sala, y el rostro del señor Whitman pasó de rojo a un alarmante tono pálido. Abrió la boca varias veces, pero no salieron palabras. Por primera vez en su carrera docente, Harold Whitman estaba completamente sin habla. La directora Carter sacó su propio teléfono y pareció estar enviando un mensaje de texto, manteniendo una expresión neutral pero con un brillo en los ojos que podía ser satisfacción o vindicación. Había recibido quejas sobre el señor Whitman antes, pero siempre eran vagas y difíciles de probar. Esto, sin embargo, estaba ocurriendo justo frente a ella. Cuando Marcus se acercaba a los pasos finales de la solución, toda la clase parecía contener la respiración. Y hasta los que no podían seguir las matemáticas, podían sentir que algo extraordinario estaba sucediendo. El chico que su maestro había ridiculizado y humillado no solo estaba cumpliendo con el desafío, lo estaba superando de maneras que ninguno habría imaginado. Con 5 minutos aún restantes en el plazo que él mismo se había impuesto, Marcus escribió la respuesta final, la encerró en un círculo y dejó la tiza. Se giró para mirar a la sala, su joven rostro sereno pero con unos ojos que brillaban con una inteligencia que ya no podía negarse ni ignorarse. El silencio que siguió fue ensordecedor. 24 estudiantes, una directora y un maestro visiblemente afectado, miraban la pizarra observando la solución elegante que demostraba, sin lugar a dudas, que Marcus Johnson no era un chico de 12 años común. «Bien», dijo finalmente la directora Carter, rompiendo el silencio como un cuchillo. «Creo que necesitamos tener una conversación, señor Whitman. Una conversación muy seria». La directora se acercó a la pizarra, recorriendo con la vista el trabajo de Marcus, con la atención cuidadosa de alguien que entendía más de matemáticas de lo que su cargo administrativo podría sugerir. Mientras la luz de la tarde iluminaba la solución y hacía brillar las marcas de tiza sobre el verde. «Marcus», dijo con voz suave pero firme, «este es un trabajo excepcional. ¿Dónde aprendiste estas técnicas?» Antes de que Marcus pudiera responder, el señor Whitman recuperó la voz, aunque sonó ahogada y desesperada. «Directora Carter, esto es claramente algún tipo de montaje. No hay manera, absolutamente ninguna, de que este estudiante haya podido resolver este problema. Debió haber tenido ayuda o quizá vio el problema antes». «Harold», lo interrumpió la directora usando su nombre de pila de una forma que lo hizo encogerse. «He estado aquí los últimos 10 minutos y vi a Marcus resolver los pasos finales yo misma. No hubo trampa, ni notas ocultas, ni asistencia. Se detuvo para que sus palabras calaran y luego continuó. Lo que sí vi fue a una joven mente brillante siendo humillada públicamente por un educador que debería saber mejor. La temperatura en la sala pareció descender, y varios estudiantes se echaron inconscientemente hacia atrás, como queriendo alejarse de la confrontación al frente del aula. Tommy, envalentonado por la presencia de la directora, levantó la mano. «Directora Carter, esta no es la primera vez. El señor Whitman siempre se mete con Marcus, y a veces conmigo y con otros.
Se detuvo mirando a sus compañeros, algunos de los cuales asintieron en silencio en señal de apoyo. «Eso es mentira», balbuceó el señor Whitman, su compostura cuidadosamente mantenida finalmente resquebrajándose. «Trato a todos mis alumnos por igual. Si algunos no pueden seguir el ritmo de las matemáticas avanzadas, no es mi culpa. Mantengo altos estándares». «¿Altos estándares?». Sara se puso de pie, su habitual reserva vencida por la indignación. «Usted le dijo a Marcus que solo estaba aquí por acción afirmativa. Dijo que su familia probablemente nunca había visto $85,000. Eso no tiene que ver con estándares». «Señorita Chen, está fuera de lugar», interrumpió el señor Whitman, pero su voz carecía de la autoridad de siempre. Miró alrededor del aula, tal vez esperando encontrar apoyo, pero solo vio caras acusadoras y teléfonos grabando. La realidad de la situación comenzaba a hacerse evidente para él. La directora Carter levantó una mano pidiendo silencio. «Creo que necesitamos escuchar a Marcus. Joven, ¿podría explicarnos su solución? Guíenos por su razonamiento». Marcus asintió y volvió a la pizarra. Cuando habló, su voz fue clara y segura, un marcado contraste con su habitual timidez. «El problema que el señor Whitman nos dio es una ecuación diferencial no lineal con múltiples variables. La mayoría intentaría resolverla directamente, pero en realidad esa es la trampa. Hay que reconocer que se puede transformar en un sistema de ecuaciones lineales mediante una sustitución específica». Señaló la primera parte de su trabajo. «Aquí utilicé la transformada de Laplace para convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Luego apliqué descomposición en fracciones parciales para dividirla en componentes manejables». Varios estudiantes tomaban notas frenéticamente, conscientes de que presenciaban algo especial. Incluso quienes no podían seguir todas las matemáticas percibían la autoridad en la voz de Marcus, el profundo entendimiento que transmitía en cada palabra. El señor Whitman observaba con creciente horror cómo su alumno de 12 años explicaba conceptos que algunos de sus colegas de secundaria encontrarían difíciles. Cada palabra era otro clavo en el ataúd de sus prejuicios, otra grieta en los cimientos de su visión del mundo. «La parte realmente complicada», continuó Marcus, animándose, «es esta sección de aquí. Las funciones anidadas crean una relación recursiva que parece irresoluble al principio. Pero si reconoces el patrón, puedes usar una técnica llamada iteración de punto fijo para converger en la solución». «¿Dónde aprendiste sobre la iteración de punto fijo?», preguntó la directora Carter con genuina curiosidad. Marcus dudó por primera vez, mirando a Tommy como si buscara permiso. Su amigo le dio un asentimiento alentador. «Mi mamá enseña en el MIT», dijo Marcus en voz baja. «Es profesora de matemáticas. Mi papá es ingeniero aeroespacial. Me han enseñado matemáticas avanzadas desde que tenía 6 años». La revelación cayó como un rayo en la sala. El rostro del señor Whitman pasó por varios colores antes de quedarse en un gris enfermizo. Abrió y cerró la boca sin emitir sonido, mientras las implicaciones de lo que había hecho lo golpeaban. «¿Tu madre es profesora en el MIT?», logró articular finalmente. «¿La doctora Amelia Johnson?», confirmó Marcus. «Se especializa en matemáticas aplicadas y teoría del caos. Ha publicado más de 40 artículos y tiene 2 libros sobre ecuaciones diferenciales». La expresión de la directora Carter se endureció. «Entonces, has estado en la clase del señor Whitman todo el año, rindiendo bien de forma constante, y él nunca se molestó en saber nada sobre tu origen o tus capacidades». «No quería un trato especial», dijo Marcus, su voz joven cargada de una madurez más allá de su edad. «Mis padres y yo acordamos que debía estar en clases normales por la experiencia social. Solo quería aprender con mis amigos, no que me señalaran como diferente». La ironía era tan afilada que cortaba. Marcus había querido evitar ser señalado. Y en cambio, había sido señalado de la forma más cruel posible, no por su talento, sino por el color de su piel. No para recibir un trato especial, sino para ser humillado.
Señor Whitman, dijo la directora Carter, ahora con todo el peso de su autoridad. Necesito que llame inmediatamente a los padres de Marcus. Deben ser informados de lo que ha sucedido aquí hoy. Yo no creo que sea necesario, titubeó el señor Whitman, comprendiendo por fin la magnitud de su situación. Todo fue un malentendido. Un malentendido ofreciendo su salario como apuesta, haciendo suposiciones sobre las finanzas de la familia de un estudiante, sugiriendo que un niño está en su clase solo por acción afirmativa. La voz de la directora Carter se elevó con cada pregunta. Llámelos ahora, mientras el señor Whitman se dirigía a su escritorio con la actitud de un hombre que camina hacia su ejecución. Marcus permaneció en silencio junto a la pizarra, rodeado por la prueba matemática de su brillantez. Tommy se acercó para colocarse a su lado, ofreciéndole un apoyo silencioso. «Por lo que vale», dijo Tommy en voz baja. «Siempre supe que eras listo. Solo que no sabía que eras aterradoramente listo». Marcus esbozó una pequeña sonrisa. «Yo solo quería ser normal, tener amigos, no ser el chico genio por una vez». «Bueno», rió Tommy, «creo que ese barco ya zarpó». A su alrededor, sus compañeros comenzaban a entender que habían presenciado algo extraordinario. No solo la resolución de un problema imposible, sino el desenmascaramiento de un prejuicio y el triunfo de un niño que no había querido nada más que ser visto como un estudiante más. Mientras el señor Whitman marcaba el número con los dedos temblorosos, la directora Carter se colocó junto a Marcus. «Sabes», dijo en voz baja, «en todos mis años en la educación he visto muchos estudiantes brillantes. Pero lo que hiciste hoy, defenderte con dignidad e inteligencia en lugar de con ira, es un tipo de brillantez completamente distinto». Marcus la miró, y por primera vez desde que comenzó la prueba, sus ojos mostraron un atisbo del dolor que había estado ocultando. «Solo quería que él me viera como un estudiante, no como un color». La directora Carter le puso una mano suave en el hombro. «Lo sé, Marcus, y lamento que tuvieras que demostrar tu valía de esta manera. Ningún niño debería tener que hacerlo». La llamada se conectó, y todos en el aula contuvieron la respiración mientras el señor Whitman comenzaba a hablar, su voz temblorosa intentando explicar a la doctora Amelia Johnson por qué su hijo estaba de pie frente a una pizarra, habiendo resuelto un problema de matemáticas de nivel de posgrado nacido del prejuicio. El silencio se rompió con el sonido firme de unos tacones en el pasillo, cada vez más fuerte. El señor Whitman permaneció congelado en su escritorio, el teléfono aún en su oreja, el rostro del color del pergamino viejo. Por el auricular todos escucharon la voz de una mujer, controlada y articulada, pero con un matiz que sugería una furia apenas contenida. «Estaremos allí en 10 minutos», dijo con una firmeza cortante. «Y señor Whitman, no se le ocurra salir de ese aula». La línea se cortó. El señor Whitman dejó lentamente el teléfono en su base, la mano visiblemente temblorosa. El maestro seguro y condescendiente que había iniciado este enfrentamiento ya no estaba. En su lugar había un hombre que parecía haber envejecido 10 años en apenas 10 minutos. «Quizá», dijo la directora Carter con un tono profesional, «el resto de la clase debería irse temprano hoy. Esta situación requiere...» «No», intervino Marcus, sorprendiendo a todos. «Deberían quedarse. ¿Vieron lo que pasó? Deberían ver cómo termina». La directora Carter lo observó un momento y luego asintió. «Muy bien, pero espero que todos permanezcan respetuosos y en silencio. Esto no es un espectáculo. Es una lección para todos». Los estudiantes volvieron a sus asientos, la atmósfera cargada de anticipación e incertidumbre. Sarah Chen aún tenía el teléfono en la mano, aunque había dejado de grabar por respeto a Marcus. Tommy permanecía de pie junto a su amigo, un gesto de solidaridad que no pasó desapercibido. El señor Whitman se dejó caer en su silla, mirando la ecuación en la pizarra como si fuera su propia prueba matemática de fracaso. Su bigote,
normalmente perfectamente arreglado, ahora parecía caído por la derrota. Yo no quise, empezó, pero se detuvo, incapaz de terminar la frase. ¿No quiso qué?, preguntó la directora Carter con una calma engañosa. ¿No quiso revelar sus prejuicios? ¿No quiso humillar a un niño brillante? ¿O no quiso que lo atraparan? Antes de que pudiera responder, la puerta del aula se abrió con tal fuerza que todos se sobresaltaron. Entró primero la doctora Amelia Johnson, y la semejanza familiar con Marcus fue inmediatamente evidente. Los mismos ojos inteligentes, la misma postura digna, aunque los suyos ahora brillaban con furia maternal. Vestía un traje de chaqueta impecable, que la hacía parecer aún más imponente. Detrás de ella llegó James Johnson, el padre de Marcus. Era alto y de hombros anchos, con ropa informal que sugería que había dejado todo para venir. Su expresión era más difícil de leer que la de su esposa, pero la tensión en su mandíbula lo decía todo. «Marcus», dijo la doctora Johnson, suavizando la voz al ver a su hijo. Cruzó hasta él en 3 pasos rápidos, posando las manos sobre sus hombros y examinándolo como si buscara heridas físicas. «¿Estás bien?» «Estoy bien, mamá», aseguró Marcus, con una voz ahora más pequeña, más propia de un niño de 12 años. Resolví el problema. Los ojos de la doctora Johnson se dirigieron a la pizarra, absorbiendo la ecuación y la solución de un vistazo. Su expresión pasó de la preocupación al interés profesional y luego al orgullo, todo en un instante. Iteración de punto fijo para las funciones anidadas. Elección elegante. Se volvió hacia el señor Whitman, y la temperatura en la sala pareció descender 1 grado más. Aunque dudo que esperara eso cuando diseñó esta pequeña trampa, dijo la doctora Johnson. El señor Whitman empezó a levantarse de su silla, pero la mirada firme de James Johnson lo mantuvo sentado. Todo esto ha sido un terrible malentendido. No, lo interrumpió la doctora Johnson. Un malentendido es cuando llamas accidentalmente a alguien por el nombre equivocado. Esto fue acoso dirigido a un niño. A mi hijo. Sacó su teléfono y empezó a desplazarse por la pantalla. Cosa curiosa tener un hijo precavido por naturaleza. Lo documenta todo. Quiere ver los mensajes que nos envió durante el año. El señor Whitman dijo que probablemente no podría entender la tarea. El señor Whitman preguntó si mis padres siquiera podían ayudarme con matemáticas. El señor Whitman dijo que yo estaba bajando el promedio de la clase. Con cada cita, el señor Whitman parecía encogerse más en su asiento. Varios estudiantes jadearon. Habían presenciado algunos de esos incidentes, pero no sabían que Marcus los había estado documentando. James Johnson habló por fin, su voz profunda, tranquila, pero con un filo de acero. Inscribimos a Marcus en la escuela pública porque queríamos que tuviera una infancia normal, que hiciera amigos, que aprendiera habilidades sociales, que fuera parte de una comunidad. Miró directamente al señor Whitman. No esperábamos que necesitara protección de las mismas personas encargadas de fomentar su crecimiento. La ironía, continuó la doctora Johnson, con un tono de profesora que sus alumnos del MIT reconocerían, es que Marcus se ha estado conteniendo todo el año. Podría haber resuelto cada problema que usted puso en esa pizarra en minutos. Podría haber corregido sus errores ocasionales. Ah, sí, también los hemos notado. Pero no lo hizo porque le enseñamos a respetar a sus maestros. Hizo una pausa. Claramente necesitamos añadir un anexo sobre los maestros que no merecen respeto. La directora Carter carraspeó. Doctora Johnson, señor Johnson, quiero asegurarles que este comportamiento no representa los valores de nuestra escuela. Abriré una investigación completa. Con todo respeto, directora Carter, interrumpió la doctora Johnson. Esto va más allá del comportamiento de un maestro. Esto trata de un sistema que permitió que continuara. Hizo un gesto hacia el aula llena de estudiantes.
¿Cuántos de estos niños tienen historias similares a la de Marcus? ¿Cuántos se han sentido inferiores por suposiciones sobre su raza, su origen o su potencial? Varios estudiantes se movieron incómodos. Tommy levantó la mano con timidez. El señor Whitman me dijo el mes pasado que debería considerar bajar a matemáticas regular, porque mi gente es mejor con las manos que con los números. A mí, añadió en voz baja Jennifer Walsh, me dijo que las chicas como yo deberían concentrarse en materias que no requieran pensamiento lógico masculino. David Kim asintió. Cuando le dije que mi padre era físico teórico, me preguntó si mis padres tenían un restaurante o una tintorería. Con cada revelación, el alcance de los prejuicios del señor Whitman se hacía más evidente. No se trataba solo de un incidente con Marcus. Era un patrón de conducta que había envenenado el ambiente del aula durante todo el año. La doctora Johnson se volvió hacia los estudiantes. Quiero que algo les quede claro. La inteligencia, el talento y el potencial existen en todas las razas, todos los géneros, todos los orígenes socioeconómicos. Quien les diga lo contrario no solo está equivocado, está dañando activamente su desarrollo. La ecuación en esa pizarra, añadió James Johnson, es compleja, sí, pero la verdadera complejidad está en navegar un mundo donde te juzgan por tu apariencia antes que por tus habilidades. Hoy Marcus resolvió ambos problemas, el matemático y el social. Demostró su valía en un juego con las reglas en su contra. El señor Whitman finalmente encontró su voz, aunque débil y temblorosa. Yo nunca quise. Tengo altos estándares para todos mis estudiantes. No, intervino Marcus, sorprendiendo a todos con la firmeza en su voz juvenil. Usted tiene altos estándares para los estudiantes que se parecen a usted y bajas expectativas para todos los demás. No es lo mismo. La claridad de la observación del niño de 12 años quedó flotando en el aire, innegable y condenatoria. El señor Whitman abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo, al parecer reconociendo la inutilidad de negar ante una verdad así. La doctora Johnson sacó una tarjeta de presentación y se la entregó a la directora Carter. Esta es la información de nuestro abogado. Vamos a seguir este asunto formalmente, no por dinero. A pesar de las suposiciones del señor Whitman, estamos bastante cómodos económicamente. Pero este patrón de discriminación debe abordarse a nivel sistémico. Mamá, dijo Marcus en voz baja. Él sí me prometió su salario si resolvía la ecuación. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de la doctora Johnson. Ah, sí, delante de testigos. Delante de toda la clase, confirmó Sarah Chen, encontrando su valentía. Fue muy específico. $1,000. Entonces, dijo la doctora Johnson, con una sonrisa que se ensanchó ligeramente y se volvió considerablemente más afilada. Eso es un contrato verbal, ¿no? Hecho delante de 24 testigos. Aunque sospecho que Marcus preferiría donarlo a un fondo de becas para estudiantes subrepresentados en campos STEM. ¿Verdad, cariño? Marcus asintió, y una pequeña sonrisa rompió por fin su expresión seria. Estaría bien. Ayudar a los chicos que realmente lo necesitan. La justicia poética del momento no pasó desapercibida para nadie. El señor Whitman, que había ofrecido su salario con burla creyendo que estaba a salvo, ahora enfrentaba la posibilidad muy real de tener que pagarlo, no a Marcus, a quien había supuesto que lo necesitaba, sino para ayudar a otros estudiantes, a los que quizás también había subestimado. La reunión improvisada se trasladó a la oficina de la directora Carter, pero las repercusiones seguían extendiéndose por toda la Roosevelt Middle School. En cuestión de minutos, la noticia se propagó por los pasillos como pólvora. Marcus Johnson, el chico callado de la clase del señor Whitman, era en realidad un genio, y el señor Whitman estaba en serios problemas. En la oficina de la directora, la atmósfera estaba cargada de tensión y de posibilidades. La directora Carter estaba sentada detrás de su escritorio, con los dedos entrelazados,
mientras la familia Johnson ocupaba las sillas frente a ella. El señor Whitman permanecía de pie a un lado, con aspecto de querer estar en cualquier otro lugar del mundo. Antes de proceder con cualquier queja formal, dijo la directora Carter, me gustaría comprender completamente el alcance de las capacidades de Marcus. Doctora Johnson, ¿podría ayudarme a entender los antecedentes educativos de su hijo? La expresión de la doctora Johnson se suavizó ligeramente al mirar a su hijo. Marcus mostró afinidad por los números antes de poder hablar correctamente. A los 4 años ya hacía multiplicaciones. A los 6, trabajaba con mis libros de texto de licenciatura por diversión, sonrió al recordarlo. Lo sometimos a pruebas a los 7. Su coeficiente intelectual está, digamos que en un rango que la mayoría de los tests no pueden medir con precisión. Pero no queríamos que fuera un espectáculo de circo, añadió James Johnson con firmeza. Hemos visto lo que pasa con los niños prodigio, a los que se les presiona demasiado y demasiado pronto. Se queman, tienen problemas sociales, se pierden la infancia. Así que decidimos dejar que Marcus marcara su propio ritmo. Marcus se movió incómodo en su asiento, claramente molesto por ser tratado como si no estuviera presente. Me gusta la escuela normal, dijo en voz baja. Tengo amigos. Juego al baloncesto en el recreo. Estoy en el club de teatro. También me gusta mucho la matemática. ¿Te gusta mucho? Rió suavemente la doctora Johnson. El mes pasado encontró un error en uno de mis artículos publicados. Lo estaba leyendo por diversión y notó un fallo de cálculo en el teorema 3. 4. Los ojos de la directora Carter se abrieron con asombro. ¿Y has estado todo un año en una clase de matemáticas de 7º grado, oyendo que no perteneces aquí? Pertenezco con mis amigos, dijo Marcus con firmeza. Ser inteligente no significa que deba estar aislado de otros chicos de mi edad. Pero seguramente, intervino el señor Whitman, incapaz de contenerse. Mantenerlo en clases normales lo está frenando. Debería estar en programas avanzados, escuelas especiales, como la que lo habría aceptado si fuera blanco. Los mismos programas para los que asumió que no podría calificar, replicó la doctora Johnson, con voz cortante. Las oportunidades que nunca le mencionó porque ya había decidido que no era digno. El señor Whitman volvió a quedarse en silencio, como si recién se diera cuenta de la contradicción de su postura. El teléfono de la directora Carter vibró. Ella lo miró y su expresión cambió. Parece que la noticia ha salido a la luz. Tengo a 3 miembros del consejo escolar preguntando qué pasa y... Hizo una pausa al seguir leyendo. Un canal de noticias local quiere saber si es cierto que un estudiante fue discriminado por resolver un problema de matemáticas imposible. ¿Cómo se...? Empezó el señor Whitman, pero se detuvo recordando todos los teléfonos que había en el aula durante el incidente. Redes sociales, dijo la directora Carter con sequedad. Varios estudiantes publicaron vídeos. Ya se están haciendo virales. El titular parece ser: Profesor racista ofrece su salario a estudiante negro por resolver problema y pierde. El rostro del señor Whitman pasó de pálido a fantasmal. Esto podría arruinarme, susurró. Tus acciones podrían arruinarte, corrigió James Johnson. Los vídeos son solo la evidencia. Hubo un golpe en la puerta y la asistente de la directora asomó la cabeza. Perdón por interrumpir, pero hay un profesor David Chen en videollamada. Dice que la doctora Johnson le pidió verificar un trabajo matemático. La doctora Johnson sonrió. David es el jefe del departamento de matemáticas del MIT. Pensé que una verificación independiente podría ser útil, dado el escepticismo persistente del señor Whitman. La gran pantalla de la pared de la directora Carter cobró vida mostrando a un hombre distinguido de unos 60 años. Amelia, recibí tu mensaje. ¿Esto es sobre Marcus? Hola, profesor Chen, dijo Marcus con educación,
y el rostro del hombre se iluminó. Marcus, ¿cómo está mi joven matemático favorito? ¿Sigues trabajando en esos problemas de topología que te envié? Los terminé la semana pasada, respondió Marcus. El tercero fue complicado, pero creo que encontré una solución elegante usando deformación continua. El profesor Chen soltó una carcajada encantada. Claro que sí. Ahora, ¿qué es esto sobre una ecuación diferencial? La doctora Johnson explicó rápidamente la situación mientras su teléfono transmitía una imagen de la pizarra al profesor Chen. Observaron cómo su expresión pasaba de la diversión al interés y luego a la admiración absoluta. Esto es trabajo a nivel de posgrado, confirmó, mirando directamente a la cámara. El problema en sí es sofisticado, pero la solución demuestra no solo conocimiento, sino una comprensión profunda. La elección de usar iteración de punto fijo aquí es inspirada. La mayoría de mis estudiantes de doctorado no habrían visto ese enfoque. Se inclinó hacia adelante, con expresión más seria. ¿Quién diseñó este problema? Yo, admitió a regañadientes el señor Whitman. Entonces, ¿o es usted mejor matemático de lo que su comportamiento sugiere? ¿O lo copió de algún lugar pensando que nadie podría resolverlo? Dijo el profesor Chen sin rodeos. En cualquier caso, ofrecerlo a un niño de 12 años como un reto imposible fue pedagógicamente irresponsable y éticamente cuestionable. El chico es un genio, protestó el señor Whitman. No necesita estar en mi clase. Todo niño necesita maestros que crean en él, interrumpió el profesor Chen. Marcus es, efectivamente, extraordinariamente dotado. Llevo 2 años siendo su mentor informal y su potencial no tiene límites. Pero, ¿sabe qué necesita más que matemáticas avanzadas? Una infancia. Amigos. Experiencias normales. Maestros que lo vean como una persona completa, no solo como un color de piel o una puntuación en un examen. La voz de Sarah Chen sonó desde fuera de la pantalla. ¿Tío David? ¿Eres tú? El profesor Chen sonrió. Sarah, no sabía que estabas en la clase de Marcus. ¿Cómo le va a tu hermana en el MIT? Bien, aunque dice que tu clase de cálculo avanzado la está matando. Dile que venga a mis horas de oficina, respondió el profesor Chen con una risa, antes de ponerse serio de nuevo. Directora Carter, espero que entienda lo que tiene en Marcus Johnson. No es solo un estudiante dotado. Es una mente que solo aparece una vez en una generación. El hecho de que además sea un joven equilibrado y amable es un testimonio de la sabiduría de sus padres al dejarlo crecer a su propio ritmo. Pero, señor Whitman, continuó el profesor Chen endureciendo el tono, lo que usted hizo hoy no solo estuvo mal, fue peligroso. Podría haber aplastado el espíritu brillante de este joven con sus prejuicios. ¿Cuántos otros estudiantes ha descartado basándose en sus suposiciones? ¿Cuántos posibles científicos, matemáticos e innovadores ha desanimado porque no encajaban en sus expectativas estrechas? Tommy, que de alguna manera había aparecido en la puerta junto a Sarah, habló. El profesor Chen tiene razón. Marcus siempre me ayuda con mis tareas. Pero nunca me hace sentir tonto. Eso es lo que hace un verdadero maestro. ¿Quién los dejó entrar aquí? Preguntó la directora Carter, aunque su tono era más divertido que molesto. Estábamos preocupados por Marcus, explicó Sarah. Y tenemos algo que mostrarle sobre el señor Whitman, le mostró su teléfono. He estado recopilando historias todo el día. 17 estudiantes me han enviado ejemplos de comentarios del señor Whitman, no solo sobre raza, sino también sobre género, religión, situación económica. Hay un patrón. La sala quedó en silencio mientras la magnitud total de la situación se hacía evidente. No se trataba solo de un incidente o de un estudiante. Era un problema sistémico que se había dejado crecer, afectando a decenas de alumnos durante quién sabe cuántos años. El profesor Chen rompió el silencio. Directora Carter,
Llevo 40 años en la educación. He visto mentes brillantes de todos los orígenes imaginables. Lo único que separa a los que triunfan de los que no es la oportunidad y el apoyo. El señor Whitman ha estado negando activamente ambas cosas a sus estudiantes por prejuicio. Eso no es solo mala enseñanza, es negligencia educativa. Creo, dijo lentamente la directora Carter, que necesitamos tener una conversación mucho más amplia sobre la cultura de esta escuela. Pero antes, señor Whitman, creo que usted le hizo una promesa a Marcus, algo sobre su salario. Los hombros del señor Whitman se hundieron en una derrota final. Sí. Dije que si resolvía la ecuación, le daría mi salario anual. Pero eso fue un contrato verbal hecho delante de testigos, dijo la doctora Johnson con suavidad. Como profesora del MIT, estoy muy familiarizada con la legislación sobre contratos. ¿Prefiere resolver esto discretamente o prefiere que involucremos a los abogados? El fondo de becas. Intervino de pronto Marcus. ¿Recuerdas? Dijimos que iría a un fondo de becas para chicos a los que les encante la matemática, pero que tal vez no tengan la oportunidad de demostrarlo. El profesor Chen sonrió ampliamente desde la pantalla. Idea brillante. Yo igualaré personalmente cualquier cantidad que el señor Whitman aporte. El MIT siempre puede beneficiarse de más voces diversas en matemáticas. A la mañana siguiente, la escuela secundaria Roosevelt se sentía diferente. El bullicio habitual de la mañana estaba apagado, reemplazado por conversaciones en voz baja y miradas furtivas. Todos, al parecer, habían visto los videos. El nombre de Marcus Johnson estaba en boca de todos, pero por primera vez no iba acompañado del desdén casual que caracterizaba la clase del señor Whitman. En la oficina principal, la directora Carter lidiaba con una tormenta mediática. Su asistente atendía llamada tras llamada, mientras ella estaba en una reunión de emergencia con el superintendente, Dr. Robert Sterling, el presidente de la junta escolar, Michael Davis, y otros 3 miembros de la junta que habían conducido desde distintos puntos del distrito. Los videos han sido vistos más de 2 millones de veces, dijo el Dr. Sterling, cuyo habitual porte calmado mostraba grietas de preocupación. Tenemos medios nacionales solicitando entrevistas. La NAECP ha emitido un comunicado. 3 organizaciones de derechos civiles han ofrecido apoyo legal a la familia Johnson. Michael Davis, un hombre corpulento de ojos amables, negó con la cabeza lentamente. ¿Cómo dejamos que esto pasara? ¿Cómo enseñó Harold Whitman aquí durante 15 años, sin que nadie detuviera este comportamiento? Porque solía ser sutil, respondió la directora Carter, deslizando una carpeta sobre la mesa. He estado revisando quejas de años atrás. Individualmente, cada incidente podía justificarse. Una mala elección de palabras aquí, un malentendido allá. Solo cuando ves el patrón de destruir la confianza de los niños en función de su raza. Terminó con franqueza la miembro de la Junta Patricia Williams, una anciana afroamericana que llevaba décadas luchando por la equidad educativa. Todos sabemos que existen maestros como Whitman. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo al respecto? Mientras tanto, en una sala de entrevistas improvisada en la estación local de noticias, Lisa Thompson, una experimentada reportera de educación, se preparaba para lo que se convertiría en uno de los segmentos más vistos en la historia del canal. Había logrado conseguir entrevistas con varios protagonistas clave, aunque notablemente el señor Whitman se había negado a comentar siguiendo el consejo de su recién contratado abogado. Esta noche exploramos una historia que ha captado la atención nacional, comenzó Lisa, mirando directamente a la cámara. Un niño de 12 años, un genio matemático y un maestro cuyo prejuicio lo llevó a una caída muy pública. Pero esto no trata solo de un incidente. Trata de las barreras ocultas que innumerables estudiantes enfrentan cada día. El segmento incluyó fragmentos de los videos virales, entrevistas con expertos en educación y una declaración particularmente poderosa de la señora Patricia Williams. Cada vez que un maestro mira a un niño,
y ve un estereotipo en lugar de potencial, perdemos. Perdemos innovaciones. Perdemos descubrimientos. Perdemos las contribuciones que ese niño podría haber hecho a nuestro mundo. De vuelta en la escuela, el señor Whitman estaba solo en su aula vacía. Sus alumnos habían sido reasignados a otros profesores por el día mientras la administración decidía su destino. La famosa ecuación seguía en la pizarra, un monumento a su arrogancia. La miraba, tal vez empezando a comprender la magnitud de lo que había hecho. Su teléfono sonó. Era su esposa, Patricia Whitman, maestra de jardín de infancia en otra escuela, quien siempre había estado orgullosa de los altos estándares de su esposo. «Harold», dijo ella, con la voz tensa, «he visto los videos. Dime que no es tan malo como parece». «Patricia». Se detuvo, incapaz de encontrar palabras que lo mejoraran. «Nunca quise que llegara tan lejos. Le ofreciste tu salario a un niño del que estabas seguro que fracasaría. Lo humillaste por su raza. ¿Hasta dónde pensabas llegar?» Su voz se quebró. «¿Sabes lo que dicen mis alumnos? Mis niños de 5 años me preguntan si el señor Whitman es el maestro malo que sale en la tele». ¿Cómo contesto eso? La conversación terminó con Patricia colgando, dejando a Harold Whitman verdaderamente solo con sus pensamientos por quizá la primera vez. En el MIT, la doctora Amelia Johnson estaba en su oficina cuando el profesor Chen llamó a la puerta. «Amelia, quería ver cómo estabas. Esto no debe ser fácil». Ella levantó la vista de los papeles que estaba corrigiendo, el cansancio evidente en sus ojos. «¿Sabes cuál es la parte más difícil, David?» «No es la ira. Puedo manejar la ira. Es el hecho de que nos esforzamos tanto por darle a Marcus una infancia normal, y un hombre ignorante casi destruye eso. Pero no lo hizo», le recordó suavemente el profesor Chen. «Marcus se defendió con más gracia y dignidad de la que la mayoría de los adultos podría mostrar. Tú y James criaron a un joven extraordinario. No debería haber tenido que ser extraordinario solo para ser tratado con justicia», respondió Amelia con la frustración evidente en su voz. «Eso es lo que la gente no entiende. Los niños negros no deberían tener que ser genios para merecer respeto», dijo Amelia. Marcus resolvió esa ecuación. Pero, ¿qué pasa con todos los niños que no pudieron? ¿Merecen el desprecio de Whitman? De regreso en la escuela secundaria Roosevelt, la reunión de emergencia de la junta escolar había llegado a un punto crucial. El doctor Sterling estaba de pie frente a una pizarra, distinta a la del aula del señor Whitman, pero la ironía no pasó desapercibida para nadie. «Tenemos varios asuntos que abordar», dijo mientras escribía. Primero, el estatus inmediato del señor Whitman. Segundo, apoyo para los estudiantes afectados. Tercero, cambios sistémicos para evitar que esto vuelva a suceder. Propongo la suspensión inmediata mientras se lleva a cabo una investigación completa», dijo con firmeza Patricia Williams. «No podemos tenerlo en un aula mientras se resuelve esto». «Secundado», añadió rápidamente Michael Davis. La votación fue unánime. Mientras la noticia de la suspensión se extendía, Lisa Thompson entrevistaba al propio Marcus. El joven estaba sentado junto a sus padres, viéndose más pequeño que cuando enfrentó al señor Whitman, pero no menos decidido. «Marcus», dijo Lisa suavemente, «¿qué te gustaría que la gente supiera sobre esta situación?» Marcus pensó cuidadosamente antes de responder. «Soy bueno en matemáticas», dijo simplemente. «Pero mi amigo Tommy es increíble en arte. Sara es la mejor escritora que conozco. Jennifer canta como un ángel. Todos tenemos talentos. Sir Whitman simplemente no pudo ver más allá de cómo nos vemos para descubrir cuáles eran». «¿Lo odias?», preguntó Lisa. Marcus negó con la cabeza. «No, siento lástima por él. Imagina ser maestro y perderte lo especial que son tus estudiantes, porque estás demasiado ocupado juzgándolos. Eso
Eso es realmente triste. La entrevista ganaría más tarde un premio por su impacto, pero en ese momento no era más que un niño de 12 años, diciendo la verdad con una claridad que hacía que los adultos se detuvieran y reconsideraran sus propios prejuicios. A lo largo del día, las consecuencias siguieron expandiéndose. 3 maestros más, en diferentes escuelas del distrito, presentaron discretamente solicitudes para recibir capacitación en sensibilidad, de pronto conscientes de sus propios prejuicios sutiles. Padres tuvieron conversaciones difíciles con sus hijos sobre los prejuicios y la importancia de defender lo correcto. Y en algún lugar de la oficina del superintendente se elaboraban planes para reformas a nivel distrital, que serían conocidas como los protocolos Marcus Johnson, cambios sistemáticos para garantizar que ningún niño volviera a enfrentar lo que Marcus había soportado. Pero quizás la consecuencia más significativa estaba en el aula vacía del señor Whitman, donde el personal de mantenimiento había recibido instrucciones de dejar la ecuación en la pizarra. Permanecería allí el resto del año escolar, como recordatorio para cada maestro y estudiante que pasara por delante de que la brillantez existe en todos los colores, y que el prejuicio no tiene lugar en la educación. Esa noche, mientras los Johnson se sentaban a cenar intentando recuperar algo de normalidad, Marcus les hizo a sus padres una pregunta que mostraba una sabiduría más allá de sus años. ¿Creen que el señor Whitman aprenderá de esto? James Johnson reflexionó cuidadosamente antes de responder. Eso espero, hijo. La gente puede cambiar, pero solo si está dispuesta a ver sus errores. Lo que hiciste, al mantenerte firme con dignidad e inteligencia, fue darle un espejo. Ahora depende de él, si quiere mirarse en él. 3 días después del incidente, tuvo lugar una reunión diferente en la sala de estar de la familia Johnson. No era una entrevista formal, ni una reunión con abogados, sino un momento tranquilo con solo Marcus, sus padres, Tommy y la directora Carter, quien se había convertido en una aliada inesperada para manejar las secuelas. Creo, dijo la doctora Amelia Johnson, dejando su taza de café, que es hora de que la gente entienda toda la historia. No solo sobre la ecuación o el señor Whitman, sino sobre por qué tomamos las decisiones que tomamos para Marcus. Marcus estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, resolviendo distraídamente un cubo de Rubik mientras escuchaba. Era un hábito que sus padres habían notado años atrás. Sus manos siempre necesitaban estar ocupadas cuando su mente procesaba temas emocionales. Fui identificada como superdotada cuando tenía 5 años, comenzó Amelia, con un tono reflexivo. En ese entonces, eso significaba que me sacaran de las clases regulares, me pusieran en programas especiales y me etiquetaran como diferente. Para cuando tenía la edad de Marcus, no tenía amigos de verdad. Era la chica negra inteligente, y eso era todo lo que la gente veía. James le tomó la mano a su esposa. Mi experiencia fue similar. Acelerado en los estudios. En la universidad a los 15, doctorado a los 21. Impresionante en papel, solitario en la realidad. Ambos tuvimos dificultades con las relaciones sociales bien entrada la veintena. Por eso, continuó Amelia, mirando a su hijo con profundo cariño. Cuando Marcus obtuvo resultados extraordinarios en las pruebas a los 7 años, tomamos una decisión diferente. Decidimos que la inteligencia emocional y las conexiones sociales eran tan importantes como la aceleración académica. La directora Carter se inclinó hacia adelante, intrigada. Pero seguramente había programas que podrían haber fomentado ambos aspectos. Eso pensarías, respondió James. Investigamos docenas de opciones. Escuelas privadas que prometían una educación holística, pero que en realidad solo querían exhibir a Marcus como su trofeo. Programas en línea que lo habrían aislado por completo. Itinerarios acelerados que lo habrían puesto en la secundaria antes de que llegara a la pubertad. Marcus finalmente intervino, con la voz baja pero clara. Yo no quería nada de eso. Quería tener amigos. Quería jugar al baloncesto mal y reírme de ello.
Quería estar en la obra escolar, aunque no sepa actuar. Quería ser normal. Define normal. Interrumpió Tommy con una sonrisa. Porque resolver matemáticas de nivel universitario por diversión no es precisamente típico, amigo. Marcus le devolvió la sonrisa. Vale, normalish. Solo quería ser Marcus, que resulta ser bueno en matemáticas, no el niño genio que resulta llamarse Marcus. Amelia sacó un álbum de fotos y pasó las páginas hasta encontrar imágenes de Marcus a lo largo de los años. Mira esto, dijo, señalando una foto de Marcus a los 8 años, en una fiesta de cumpleaños, cubierto de pastel y riendo con otros niños. Esto es lo que queríamos para él. Alegría, amistad, infancia. Pero no éramos ingenuos, añadió James. Sabíamos que habría retos. Complementamos su educación en casa. Lo conectamos con mentores como el profesor Chen. Le dejamos asistir como oyente a cursos en línea de universidades. Publica demostraciones matemáticas bajo seudónimo desde los 10 años. Los ojos de la directora Carter se abrieron de par en par. Publicando a los 10, Marcus se encogió de hombros, algo avergonzado. No es gran cosa. Solo algunas observaciones sobre patrones numéricos y un nuevo enfoque para ciertos tipos de ecuaciones. El profesor Chen me ayudó a redactarlos correctamente. No es gran cosa, repitió Amelia entre risas, negando con la cabeza. 3 de sus artículos han sido citados por doctorandos. Uno se utiliza como ejemplo de enseñanza en Caltech. Y precisamente por eso lo mantuvimos en secreto, explicó James. En el momento en que eso se haga público, Marcus dejará de ser un niño y se convertirá en una mercancía. Las universidades empezarían a reclutarlo, los medios a acosarlo, y su infancia terminaría de facto. Tommy, que había estado inusualmente callada, habló de repente. ¿Es por eso que nunca dijiste nada? ¿Ni siquiera cuando el señor Whitman estaba siendo horrible contigo? Marcus asintió. Cada vez que pensaba en mostrarle lo que realmente podía hacer, imaginaba lo que vendría después. Programas especiales, separarme de mis amigos, convertirme en ese chico, en lugar de simplemente ser yo. La tragedia, dijo Amelia, con un matiz más duro en la voz, es que elegimos la escuela Roosevelt precisamente por su diversidad y su supuesto compromiso con la educación inclusiva. Pensamos que Marcus estaría seguro para ser él mismo allí. En cambio, dijo la directora Carter con tono grave, se topó con Harold Whitman. Se detuvo, eligiendo bien sus palabras. Necesito que sepan que he estado revisando sus expedientes a fondo. Había señales que debería haber detectado. Comentarios y evaluaciones que descarté como pensamiento anticuado. Quejas que no investigué lo suficiente. Fallé a Marcus y a muchos otros estudiantes. Ahora está aquí, dijo James simplemente. Eso importa. Marcus terminó el cubo de Rubik y lo dejó a un lado. ¿Puedo decirles algo raro?, preguntó. En parte me alegro de que esto haya pasado. Todos lo miraron sorprendidos. No por las cosas feas, aclaró rápido. Pero guardar secretos es difícil. Fingir que no entiendo las cosas cuando sí las entiendo. Ver al señor Whitman cometer errores en la pizarra y no decir nada. Siempre contenerme. Es agotador. Entonces, ¿qué quieres hacer ahora?, preguntó suavemente su madre. Marcus pensó durante un buen rato. Quiero quedarme en Roosevelt. Quiero mantener a mis amigos. Quiero estar en clases normales para la mayoría de las materias. Pero tal vez podría hacer algo más con las matemáticas, no dejando atrás a mis amigos, pero tampoco escondiéndome más. La directora Carter sonrió. Creo que podemos arreglar eso. De hecho, el distrito está proponiendo un nuevo programa de enriquecimiento avanzado que se realiza durante los periodos de estudio y después de clase. Seguirías con tu grupo de compañeros en las asignaturas troncales, pero tendrías oportunidades de explorar tus talentos sin aislarte. Y añadió,
con una sonrisa más amplia. Queremos que nos ayudes a diseñarlo. ¿Quién mejor para crear un programa para estudiantes superdotados que alguien que entiende tanto los beneficios como los costos de ser etiquetado como tal? Tommy chocó la mano con su amigo. Genial. Y oye, tal vez haya arte avanzado también, porque estoy seguro de que mis monigotes son revolucionarios. Todos rieron. Y por primera vez desde el incidente, la tensión se disipó por completo. Esto no se trataba solo de recuperarse del trauma. Se trataba de construir algo mejor. Hay una cosa más, dijo Marcus de repente tímido. El fondo de becas al que irá el dinero del señor Whitman, quiero ayudar a elegir a los beneficiarios. No solo niños que saquen buenas notas en los exámenes, sino niños que amen aprender y que quizá no tengan la oportunidad de demostrarlo. Niños como tu amigo Tommy, que ve el mundo en colores y formas, sugirió Amelia con una sonrisa. O Sara, que escribe poesía que hace llorar. O Jennifer, cuya música podría cambiar corazones. Marcus asintió con entusiasmo. Exacto. Ser inteligente no es solo matemáticas. El señor Whitman nunca entendió eso. Pensaba que solo había un tipo de inteligencia que importaba. Y esa es quizá la mayor tragedia de todas, reflexionó la directora Carter. ¿Cuántas formas de brillantez se perdió porque estaba demasiado ocupado buscando una definición estrecha de inteligencia, y luego descartando incluso esa cuando venía en un formato que no esperaba? A medida que avanzaba la tarde, la conversación pasó de las heridas del pasado a las posibilidades del futuro. Hablaron sobre el nuevo programa, las maneras de identificar y fomentar diferentes tipos de talento, y cómo crear un entorno donde todos los estudiantes pudieran prosperar sin tener que esconder sus habilidades, ni enfrentarse a prejuicios. Pero quizá el momento más importante llegó cuando Marcus acompañó a la directora Carter hasta la puerta. Ella se volvió hacia él y le dijo: Marcus, quiero que sepas algo. En mis 20 años en la educación, he conocido a muchos estudiantes inteligentes. Pero la inteligencia sin valor es solo potencial, lo que mostraste al defenderte con dignidad, transformando un momento de humillación en una oportunidad de cambio. Eso no es solo inteligencia. Eso es sabiduría. Marcus sonrió, pareciendo exactamente el niño de 12 años que era. Mi mamá dice que la sabiduría es inteligencia más experiencia más empatía. Supongo que el señor Whitman me dio la parte de la experiencia. Mientras la directora Carter se alejaba en su coche, pensó en esa definición: inteligencia más experiencia más empatía. Si eso era sabiduría, entonces Marcus Johnson era sin duda sabio para su edad. Y si podían construir un sistema educativo que fomentara esos tres componentes en cada niño, sin importar su raza o procedencia, tal vez algo bueno podría salir de esta experiencia dolorosa. La sala de reuniones del consejo escolar nunca había estado tan llena. Cada asiento estaba ocupado, con gente de pie contra las paredes y abarrotando el pasillo. La sesión de emergencia para decidir el destino del señor Harold Whitman había atraído a padres, profesores, estudiantes y medios de comunicación de todo el estado. Al frente, 5 miembros del consejo escolar estaban sentados tras una larga mesa, con expresiones graves. El señor Whitman estaba en una mesa más pequeña frente a ellos, con su abogado a su lado. Ya no quedaba nada del maestro seguro y condescendiente que había gobernado su aula con mano de hierro. En su lugar había un hombre disminuido, con el bigote descuidado y su cabeza medio calva brillando de sudor bajo las duras luces fluorescentes. Michael Davis, presidente del consejo, abrió la sesión. Estamos aquí hoy para tratar el incidente que involucra al señor Harold Whitman y al estudiante Marcus Johnson, así como las revelaciones posteriores sobre el patrón de comportamiento del señor Whitman durante su tiempo en la escuela Roosevelt Middle School. El superintendente, Dr. Robert Sterling, se levantó para presentar los hallazgos de la investigación. Durante la última semana hemos entrevistado a 127 estudiantes actuales y antiguos, 23 padres
y 15 miembros del personal. Hemos revisado 15 años de documentación. Se detuvo, dejando que el peso de esas cifras calara. El patrón es innegable. Pulsó un mando y en la pantalla detrás de él apareció una presentación. Estos son incidentes documentados y corroborados por múltiples testigos. La lista comenzó a desplazarse. Decirles a estudiantes latinos que estaban mejor destinados a formación profesional. Sugerir que las alumnas no podían entender la lógica masculina. Calificar sistemáticamente con más dureza a estudiantes de minorías por trabajos equivalentes. Hacer suposiciones sobre la vida familiar de los estudiantes basadas en su raza. Desalentar a estudiantes de minorías para que no solicitaran programas avanzados. La lista continuaba y continuaba. Varias personas en la audiencia soltaron exclamaciones de asombro. Otras asintieron, conscientes de que lo habían vivido en carne propia. Patricia Williams, la miembro del consejo que había pedido la suspensión de Whitman, se inclinó hacia su micrófono. Señor Whitman, ¿tiene algo que decir sobre estos hallazgos? El abogado de Whitman le susurró con urgencia al oído, pero Whitman negó con la cabeza y se levantó. Yo nunca lo vi como discriminación. Empezó, con la voz apenas audible. Tenía estándares altos. Quería que los estudiantes fueran realistas sobre sus habilidades. ¿Realistas en base a qué? Interrumpió Patricia Williams. A su color de piel, a sus apellidos, a las ocupaciones de sus padres. Whitman titubeó. Yo intentaba ayudarlos a evitar la decepción. ¿Decepcionándolos usted mismo? La voz vino desde el público. Todos se giraron para ver a una joven de pie, cuya vestimenta profesional indicaba que había tenido éxito a pesar de las dificultades. Señor Whitman, soy María Rodríguez. Estuve en su clase hace 10 años. Usted me dijo que nunca lograría dedicarme a la ingeniería, que mejor considerara ser asistente de maestra. Acabo de graduarme del MIT con honores. Otra voz se sumó a la suya. James Park. Usted dijo que mi gente era buena para la repetición, no para la innovación. Supongo que se le escapó mi patente de tecnología para articulaciones protésicas. Uno por uno, exalumnos se pusieron de pie y compartieron sus historias. Cada una era un testimonio del potencial que había sobrevivido, a pesar de los intentos de Whitman por aplastarlo. El efecto acumulado fue devastador. Whitman se dejó caer en su silla, con el rostro pálido. Su abogado intentó una última defensa. Mi cliente tiene un historial ejemplar de resultados en los exámenes. Sus estudiantes consistentemente obtenían buenas calificaciones en las pruebas estandarizadas porque se enfocaba en enseñar a los alumnos que creía que podían tener éxito, e ignoraba al resto. Hemos analizado los datos, intervino el Dr. Sterling. La brecha de rendimiento en las clases del señor Whitman era significativamente más amplia que en las de cualquier otro profesor. Los estudiantes que él consideraba dignos efectivamente sobresalían. Los que descartaba quedaban cada vez más rezagados año tras año. Michael Davis pidió orden mientras murmullos recorrían la sala. Necesitamos tratar el incidente específico con Marcus Johnson. Señor Whitman, usted hizo un contrato verbal frente a testigos. ¿Está preparado para cumplir con ese compromiso? El abogado de Whitman se puso en pie rápidamente. Claramente no fue una oferta seria. Fue lo suficientemente seria cuando pensó que Marcus fallaría. La voz de James Johnson resonó desde el público. Se levantó, imponiendo su presencia, lo suficientemente seria como para humillar a un niño frente a sus compañeros. Si era seria entonces, lo es ahora. Los miembros de la junta escolar conversaron en voz baja antes de que Patricia Williams hablara. Señor Whitman, la junta ya ha decidido que su empleo en este distrito queda terminado, con efecto inmediato. La única pregunta que queda es si cumplirá su compromiso con Marcus de manera voluntaria, o si la familia Johnson tendrá que emprender acciones legales. Whitman levantó la mirada y encontró a Marcus entre el público. El chico estaba sentado entre sus padres,
observando con esos mismos ojos tranquilos e inteligentes que tanto lo habían incomodado al principio. Yo pagaré, dijo Whitman, en voz baja. Al fondo de becas, en pagos, pero lo pagaré. Eso es un comienzo, dijo Michael Davis. Pero no es suficiente, señor Whitman. Usted ha dañado incontables vidas jóvenes con sus prejuicios. ¿Qué está dispuesto a hacer al respecto? Por primera vez, Whitman pareció comprender realmente la magnitud de sus actos. No sé cómo reparar esto. Una voz inesperada habló desde el público. Era Sarah Chen, que se levantó a pesar de su evidente nerviosismo. Quizá el señor Whitman podría ayudar con el nuevo programa. No como profesor, añadió rápidamente, cuando comenzaron las protestas. Pero podría ayudar a identificar a otros maestros que tal vez tengan prejuicios similares. Podría hablar en sesiones de formación sobre cómo el prejuicio puede esconderse detrás de los altos estándares. La sala quedó en silencio, considerando esta sorprendente propuesta de una exalumna de Whitman. Es muy generoso, Sarah, dijo con cautela el doctor Sterling. Pero el señor Whitman tendría que demostrar una comprensión genuina de sus actos y un compromiso con el cambio. Creo, dijo Marcus poniéndose de pie por primera vez, que la gente puede aprender. El señor Whitman pasó años aprendiendo las lecciones equivocadas sobre los estudiantes. Tal vez podría pasar tiempo aprendiendo las correctas. Tommy se puso al lado de su amigo. Pero solo si realmente quiere cambiar, no solo porque lo atraparon. Todas las miradas se dirigieron a Whitman. Permaneció en silencio un largo momento, y luego se levantó lentamente. Yo necesito ayuda, admitió, como si las palabras hubieran salido de lo más profundo. Miro ese pizarrón, lo que hizo Marcus, y me doy cuenta de que estaba equivocado. No solo sobre él, sino sobre muchos estudiantes. Creía que estaba manteniendo estándares, pero en realidad estaba manteniendo prejuicios. Su voz se quebró en la última palabra. No sé si puedo deshacer el daño que he hecho, pero si estos niños, a quienes fallé, están dispuestos a darme la oportunidad de aprender, entonces necesito intentarlo. Patricia Williams lo miró con escepticismo. Hablar es fácil, señor Whitman. Cambiar es difícil. Entonces déjenlo probarlo, intervino la directora Carter. Pongan condiciones. Formación obligatoria. Servicio comunitario supervisado. Evaluaciones regulares. Si no las cumple, enfrentará más consecuencias. Si tiene éxito, tal vez un escéptico convertido pueda ayudarnos a identificar y cambiar a otros. La junta deliberó durante casi una hora mientras el público esperaba. Finalmente regresaron con su decisión. Sir Harold Whitman, leyó Michael Davis de una declaración preparada. Queda usted despedido de su empleo en este distrito escolar. Deberá pagar $85,000 al Fondo de Oportunidades Matemáticas Marcus Johnson en un plazo de 5 años. Además, si desea participar en justicia restaurativa, deberá completar 200 horas de capacitación en diversidad e inclusión, cumplir 500 horas de servicio comunitario supervisado en escuelas desfavorecidas y participar en nuestro programa de interrupción de prejuicios como voz de advertencia. Esto no es perdón, señor Whitman, añadió mirando por encima del papel. Esto es una oportunidad de redención que sus víctimas le están ofreciendo generosamente. No la desperdicie. Whitman asintió, incapaz de hablar. Mientras era escoltado hacia la salida, se detuvo cerca de los Johnson. Lo siento, dijo simplemente. Eso no basta. Lo sé, pero lo siento. Marcus lo miró a los ojos. Pruébelo, dijo en voz baja. No a mí, sino al próximo estudiante que entre en un aula y se vea diferente de lo que un maestro espera. Pruébelo con ellos. Cuando la reunión concluyó y la gente comenzó a salir,
Las conversaciones servían sobre lo que acababan de presenciar. No había sido la caída vengativa que muchos esperaban. En cambio, se había convertido en algo más complejo. Una comunidad afrontando cómo abordar un prejuicio sistémico dejando espacio para el crecimiento y el cambio. El doctor Sterling alcanzó a la familia Johnson mientras se marchaban. «Marcus», dijo, «lo que hiciste ahí dentro, ofreciendo un camino hacia la redención, mostró una madurez extraordinaria». Marcus se encogió de hombros, de pronto pareciendo tener de nuevo sus 12 años. «Mi mamá siempre dice que aferrarse a la ira es como intentar resolver una ecuación con la fórmula equivocada. A veces hay que probar un enfoque diferente. Además», añadió Tommy con una sonrisa, «si el señor Whitman realmente cambia, eso es mucho mejor que si simplemente se queda enojado y enseña en otro lugar, ¿verdad?» Sarah Chen se unió a ellos, aún pensativa. ¿De verdad creen que las personas pueden cambiar tanto? «No lo sé», admitió Marcus. «Pero creo que deberían tener la oportunidad de intentarlo. Eso es lo que el señor Whitman nunca nos dio. La oportunidad de demostrar que éramos más de lo que él asumía. Tal vez nosotros podamos ser mejores que él». Mientras caminaban hacia el aire de la tarde, el peso de la última semana empezó a aligerarse. Se había hecho justicia, pero templada con misericordia. Se habían impuesto consecuencias, pero con la posibilidad de redención. Y en el centro de todo, un niño de 12 años había demostrado que la verdadera inteligencia no consistía solo en resolver ecuaciones, sino en resolver problemas humanos con sabiduría, valentía y gracia. A la mañana siguiente, el periódico titularía: «Profesor despedido recibe oportunidad de redención de parte del alumno al que ofendió». Pero para Marcus y sus amigos, la verdadera victoria era más simple. Podían volver a la escuela sabiendo que su valor ya no sería juzgado por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter y el potencial de sus mentes. Y en un archivador de la oficina del superintendente, se estaba redactando una nueva política que exigiría capacitación regular contra prejuicios para todos los docentes, revisiones sistemáticas de las disparidades en las calificaciones y, lo más importante, el reconocimiento de que la brillantez viene en todos los colores, orígenes y formas. Sería conocida informalmente como la Ley Marcus, aunque él siempre insistiría en que debería llamarse la ley «Cada estudiante importa». 6 meses después, la escuela secundaria Roosevelt celebró su primer festival de múltiples inteligencias, un evento que habría sido inimaginable antes del incidente Whitman. El gimnasio se transformó en una exhibición de talentos estudiantiles, desde demostraciones matemáticas hasta instalaciones artísticas, desde presentaciones musicales hasta proyectos innovadores de ingeniería. Marcus estaba junto a una vitrina que mostraba la famosa ecuación, ahora permanentemente enmarcada gracias a una donación de la junta escolar. Pero más interesante que la ecuación misma era lo que la rodeaba: fotos e historias de estudiantes que habían encontrado su voz en los meses posteriores al incidente. «¿Y esto?», explicó Marcus a un grupo de visitantes, entre ellos el profesor Chen, y varios estudiantes del MIT que habían venido a conocer al chico, cuya historia había generado un debate nacional. Es lo que llamamos el muro de las posibilidades. Todo estudiante que alguna vez fue toldo que no podía hacer algo puede colgar aquí su logro. El muro estaba lleno: el título de ingeniería de María Rodríguez, el certificado de patente de James Park, la carta de aceptación de Jennifer Walsh a Juilliard, la obra de arte premiada de Tommy titulada Más de lo que parece, el cuento publicado de Sarah Chen en una revista juvenil nacional. Docenas de otros, cada uno un testimonio de un potencial que había sobrevivido a pesar de, y no gracias a, sus experiencias educativas. La directora Carter se acercó con alguien que los estudiantes no esperaban ver. Harold Whitman. Se veía diferente. Su arrogancia había sido reemplazada por algo más difícil de definir. Tal vez humildad. Tal vez simplemente conciencia. Se quedó en el borde del grupo, claramente inseguro de su recibimiento.
El señor Whitman ha estado como voluntario en el centro comunitario de Westside, explicó la directora Carter, dando tutorías gratuitas de matemáticas a estudiantes desfavorecidos. Su supervisor dice que ha sido transformador. Whitman dio un paso al frente con cautela. Quería ver lo que creció a partir de mi fracaso, dijo en voz baja. Y decirte, Marcus, que tenías razón. El problema no era esa ecuación en el pizarrón. El problema era la ecuación en mi cabeza, esa en la que creía que podía calcular el valor de un estudiante basándome en su apariencia. Sacó un sobre. Este es el primer pago para el fondo de becas. Pero más que eso, se detuvo, luchando por encontrar palabras. 3 de mis alumnos de tutoría están aquí hoy. Son chicos que antes habría descarbatado. Ahora todos van a programas de verano en la universidad. Resulta que, cuando esperas brillantez en lugar de asumir limitaciones, tiendes a encontrarla. Marcus observó a su antiguo maestro por un largo momento y luego le tendió la mano. Gracias por aprender, señor Whitman. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Seguir aprendiendo. El apretón fue breve pero significativo. Un momento de reconciliación que los periodistas describirían después como la verdadera solución a la ecuación que lo había iniciado todo. La doctora Amelia Johnson, que observaba desde cerca, se volvió hacia su esposo. Nuestro hijo sigue enseñándonos, ¿verdad? Cada día, asintió James. Aunque no estoy seguro de que podamos atribuirnos su capacidad de perdonar. Eso es todo suyo. Nosotros solo le dimos el espacio para ser el mismo. Sonrió Amelia. El evento continuó con presentaciones y actuaciones. Tommy presentó un mural que había pintado para la escuela. Una vibrante celebración de la diversidad, donde ecuaciones matemáticas bailaban con notas musicales, fórmulas científicas se entrelazaban con poesía, y cada tipo de inteligencia tenía su lugar para brillar. Sarah Chen subió al escenario para leer un ensayo que había escrito sobre la experiencia. Todos tenemos dones, leyó con voz clara y firme. A veces son evidentes, como las matemáticas de Marcus. A veces están ocultos, esperando a que alguien crea en ellos. Pero la mayor tragedia no es cuando esos dones no se reconocen. Es cuando dejamos que otros nos convenzan de que no existen. El público, una mezcla de estudiantes, padres, docentes y miembros de la comunidad, aplaudió con fuerza. Entre ellos, estaban varios miembros de la junta escolar, incluida Patricia Williams, que se había convertido en una ferviente defensora de los nuevos programas surgidos del incidente. El doctor Sterling tomó el micrófono. Hace 6 meses, enfrentamos una crisis que podría haber destrozado nuestra comunidad. En cambio, guiados por la sabiduría de un niño de 12 años, elegimos transformarla en una oportunidad. Hoy me enorgullece anunciar que los protocolos Marcus Johnson han sido adoptados por 17 distritos escolares en todo el estado. Más aplausos. Marcus parecía un poco incómodo con la atención. Seguía prefiriendo resolver ecuaciones a dar discursos. Además, continuó el Dr. Sterling, el Fondo de Oportunidades Matemáticas Marcus Johnson ha recaudado más de $200,000, suficientes para proporcionar oportunidades educativas avanzadas a docenas de estudiantes que, de otro modo, habrían pasado desapercibidos. Y sí, las contribuciones del señor Whitman han llegado con regularidad. El profesor Chen fue invitado a hablar sobre la nueva colaboración entre el MIT y la escuela secundaria Roosevelt. No estamos aquí para llevarnos a sus estudiantes más brillantes, aseguró al público. Estamos aquí para ayudar a nutrir todos los tipos de inteligencia mientras mantenemos unidas a las comunidades y las amistades. Marcus nos enseñó que la brillantez sin conexión está incompleta. Cuando el programa formal llegó a su fin, Marcus se encontró en su antiguo salón de matemáticas, ahora dirigido por la profesora Jennifer Martínez, una joven maestra que creía en descubrir el potencial de cada alumno. La famosa ecuación había sido retirada,
Pero algo más ocupaba su lugar. Una cita del propio Marcus, pintada en letras grandes. Todos pueden resolver algo. El truco está en encontrar el problema correcto. ¿La extrañas?, preguntó Tommy, uniéndose a su amigo. Ser el genio secreto. Marcus rió. A veces. Pero guardar secretos es agotador. Además, ahora puedo ayudar a otros niños que esconden lo que saben hacer. Como esa niña de 3er grado a la que estás dando tutoría, la que ya hace álgebra. Emma, asintió Marcus. Me recuerda a mí, excepto que ella no tendrá que ocultarlo. Esa es la diferencia que estamos logrando. Sara se unió a ellos junto con varios compañeros más. Habían formado un grupo muy unido en los últimos meses, unidos por la experiencia compartida de enfrentarse a la injusticia. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara. Has revolucionado la educación, tienes un fondo de becas con tu nombre, y de alguna manera has logrado mantenerte humilde. ¿Qué hace un chico de 13 años después de todo eso? 8º grado, pruebas para el equipo de baloncesto, la obra musical de primavera y sí, sigo siendo un actor terrible. Más matemáticas, obviamente, pero también solo ser un niño. De eso se trataba todo esto, ¿no? Del derecho a ser nosotros mismos. Mientras el sol se ponía a través de las ventanas del aula, proyectando largas sombras que recordaban aquel día decisivo 6 meses atrás, los amigos se sentaron a hablar sobre su futuro. Algunos seguirían carreras en STEM, otros en las artes. Algunos se convertirían en maestros, decididos a ser mejores que lo que habían experimentado. Otros entrarían en el derecho o la política, luchando por la equidad a una escala mayor. Pero todos habían aprendido la misma lección crucial: que la brillantez viene en muchas formas, que el prejuicio nos disminuye a todos, y que, a veces, los problemas más complejos tienen las soluciones más simples. Respeto, oportunidad y la posibilidad de demostrar que todos tienen algo valioso que aportar. La tarde terminó con una visitante inesperada. Lisa Thompson, la reportera que había cubierto la historia original, llegó con un equipo de filmación. Estamos haciendo un seguimiento, explicó, sobre cómo un solo incidente puede provocar un cambio real. ¿Estarías dispuesto a hablar, Marcus? Marcus miró a sus padres, quienes asintieron. De acuerdo, dijo, pero no solo sobre mí, sobre todos nosotros, sobre cada estudiante que alguna vez fue subestimado. Esta no es solo mi historia, es la nuestra. Mientras las cámaras grababan, capturando la escuela transformada, y a los estudiantes que se habían transformado con ella, el mensaje era claro. Lo que había comenzado como el intento de un maestro por humillar a un alumno, se había convertido en un movimiento por la equidad educativa que se extendía por todo el país. Y en el centro de todo estaba una verdad simple, escrita no en una pizarra, sino en los corazones y mentes de todos los que lo habían presenciado. Cuando das a los estudiantes la oportunidad de mostrar su brillantez, todos los estudiantes, sin importar su raza, género o procedencia, resolverán más que ecuaciones. Resolverán problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos. El Fondo de Oportunidades Matemáticas Marcus Johnson apoyaría a cientos de estudiantes a lo largo de los años. El programa de redención Whitman, como llegó a conocerse, ayudaría a identificar y reformar a educadores con prejuicios en todo el distrito. Y el propio Marcus continuaría equilibrando sus dones extraordinarios con su determinación de mantenerse conectado con su comunidad y sus amigos. Pero quizás el legado más duradero fue el más simple. En un aula de matemáticas de 7º grado en la escuela secundaria Roosevelt, el prejuicio se había enfrentado a un problema que no podía resolver. El potencial ilimitado de un niño que se negaba a ser limitado por las expectativas de otra persona. Y esa solución, a diferencia de cualquier ecuación en una pizarra, duraría para siempre. La historia de hoy nos recuerda que todos los niños merecen ser vistos por quienes realmente son, no a través del lente del prejuicio o la suposición. El valor de Marcus al enfrentarse a la discriminación y su generosidad al ofrecer redención nos muestran que el cambio es posible cuando elegimos la comprensión por encima de la ignorancia.
En aulas de todo el mundo hay incontables Marcus Johnson, mentes brillantes que esperan ser reconocidas, fomentadas y celebradas, sin importar sus orígenes. Seamos los maestros, padres y miembros de la comunidad que ven potencial en lugar de estereotipos. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Juntos, podemos compartir más historias que nos desafíen a construir un mundo donde la brillantez de cada